Está con nosotros el prestigioso economista argentino Javier Milei. Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Clary. Un abrazo. Muy contento, la verdad, porque creo que la gente va a disfrutar de tenerte aquí, hablar un poquito de las perspectivas, no solamente de la Argentina, sino de la región a futuro, pero también conocerte más y acercarle a la gente a tu obra. Semanas atrás estaba leyendo un artículo sobre tu persona y te catalogaban, que creo que vos mismo te catalogás así, anarcocapitalista. ¿Por qué anarcocapitalista? Bueno, yo soy anarcocapitalista porque creo en el orden espontáneo, creo que el mercado es la máxima expresión de la voluntad individual. Creo en la mano invisible, donde cada uno de nosotros, guiados por nuestros propios intereses, conduce ello al bienestar general. Y además siento un profundo desprecio y odio por el Estado, porque el Estado es nuestro enemigo. El enemigo es el Estado es básicamente peor que una mafia, porque por lo menos la mafia tiene códigos, y además la mafia compite y cumple con su palabra. El Estado no solo que no cumple con sus promesas, sino que todo lo que toca lo empeora y además se financia con una fuente coactiva de ingresos, es decir, se financia a punta de pistola, por ende los impuestos son un robo. ¿Y quiénes son los que implementan el robo? Los políticos, por ende los políticos son ladrones. A ver, Javier, creo que está probado esto desde el punto de vista de la economía, que a menor intervención del Estado hay mayor prosperidad, creería yo. Sin embargo, tu visión es absolutamente, digamos, innegociable. El Estado es lo peor, odio al Estado. Sin embargo, hay algunas corrientes que todavía permiten, digamos, la presencia del Estado en situaciones como la justicia y la seguridad. ¿Vos tolerarías esa vertiente? Pero vamos primero a la cuestión numérica, porque es correcto lo que decís, Clary. A ver, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Primer punto. Segundo punto, el decil más bajo de la distribución en un país libre es 11 veces más rico que el mismo decil más bajo en el país reprimido. Es más, aún el que está en el decil más bajo en el país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio de lo que hay en el país reprimido. Es decir, que aún el que está en el decil más bajo del país libre está mejor que el 80% de la población de los que están en el país reprimido. Además, aquellos países que son más libres tienen 25 veces menos de pobres y 50 veces menos de pobres extremos. Por lo tanto, está claro que el negocio es el capitalismo, el negocio es la libertad. Es decir, aquellos lugares donde hay libertad, sí, florece la prosperidad. Javier, hoy tenemos acá, aprovechando tu presencia, esta discusión en Paraguay. Proyecto que se presentó al Congreso, reforma tributaria. Por un lado, hay cuestionamientos porque dice tenemos que mejorar la calidad del gasto. Y estaba leyendo algunas cosas tuyas y vos decís, eso nunca se va a mejorar. El dinero público estando en manos del Estado, en manos de políticos, no hay ninguna garantía. Eso no va a suceder nunca. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de reforma tributaria hoy, vos decís que hay muestras de que cuando aumenta la presión fiscal, no tampoco se soluciona nada. Bien, voy a ir por los dos puntos. Sí. Voy a arrancar por el gasto porque es el con el que arrancaste primero. Sí. No hay forma que el gasto público sea eficiente. No hay forma. Y lo voy a explicar, porque hay 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero en vos mismo. Esa es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Por qué? Porque vos sabés en qué querés gastar tu dinero y vos sabés lo que te costó. Entonces, como vos tenés conciencia de lo que te costó ganarlo, también lo vas a cuidar y lo vas a gastar justamente en lo que vos querés. Es decir, es como que haces una maximización del beneficio. Ahora vos podés gastar tu dinero en otros. Por ejemplo, cuando haces un regalo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a minimizar el costo, vas a tratar de gastar lo menos posible. Es decir, cuando vos haces un regalo, ¿qué haces? Tratás de quedar bien gastando lo menos posible.
Después tenés el caso de gastar en vos mismo el dinero de otro. Bueno, ahí despilfarrás. Si total la cuenta la paga otro. Por ende, ¿cuál es la peor forma de todas de gastar? El dinero de otros en otros. Eso es lo que se llama estado de bienestar y se debería llamar estado del malestar. Primer punto. Con lo cual no hay forma que el gasto público ¿sí? mejore la calidad de vida de los seres humanos bajo ningún punto de vista. Punto uno. Salvo de los políticos corruptos ladrones que se caracterizan por tener unas manos extremadamente porosas. Te cuento el caso de Argentina. Argentina, por ejemplo, en el año 70 tenía el mismo PIB per cápita que Japón. A partir de ahí, con todo esto de la justicia social, la redistribución del ingreso reloaded, porque ya había iniciado a mediados de la década del 40, terminamos duplicando el Estado consolidado, o sea, nación, provincia y municipio, y lo que era el Estado federal, se llama acá creo, o lo que nosotros allá llamamos el Estado nacional, se triplicó. Y en ese contexto la pobreza pasó de 5% a 35%. ¿Sabes quiénes son los únicos que progresaron? Los políticos. Listo, punto. Vamos a lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Desde mi punto de vista, cualquier reforma tributaria que derive en un aumento de la presión fiscal es un espanto. Básicamente, ¿por qué? Porque los impuestos son un robo. ¿Sí? Suponete que viene tu vecino y me dice, che, Jorge, dame el 50% de tus ingresos. ¿Vos qué decís? Que no. Claro. Bueno, viene el otro día con un papel y te dice, mira, Jorge, dame el 50% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque le dice este papel. Tiene un papel que dice que... ¿Y quién lo firmó? Yo. De vuelta, lo sacás a patada. Al otro día llega este hombre con Shaquille O'Neal y un bate de béisbol, el cual lo está golpeando así. Te dice, dame la mitad de tus ingresos. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Y por qué? Porque si no te rompe la cabeza. Claro. Es decir, lo primero que hay que comprender entonces es que los impuestos son un robo. Entonces, cualquier reforma que derive en un aumento de la presión fiscal es malo. ¿Por qué? Porque implica un cercenamiento de las libertades individuales. Es decir, que vos no vas a poder disfrutar del fruto de tu trabajo. Lo cual es un espanto. Es decir, vos trabajás y el resultado de ello, una parte se lo va a sacar otra persona. Lo cual ya es un robo. ¿Sí? Te están robando. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto es cuando hablan de la eficiencia. O sea, una de las cosas que te vas a encontrar, digamos, con estos colectivistas, amantes de la religión del Estado, te hablan de la eficiencia recaudatoria. En realidad es un espanto, porque cuanto más eficiente sea, quiere decir que más fácil te lo van a sacar. O sea, con lo cual eso también es un problema. Entonces lo que dicen, bueno, tratamos de buscar impuestos eficientes. Entonces yo voy a hacer el contraargumento bien en la posición neoclásica para demostrar que eso además es un espanto por varias vías. Como la cuestión de la eficiencia se mira por condiciones marginales, ¿sí? Que tiene que ver con derivadas y esas cosas. El impuesto más eficiente, de decirlo de alguna manera, es lo que se llama el impuesto de suma fija, porque cuando vos derivás eso se hace cero, ¿sí? Desaparece una constante. Entonces vos conseguís las condiciones de optimalidad y no te molesta. Bueno, si yo le sigo creyendo el argumento neoclásico del agente representativo, todos tendrían el mismo ingreso. Entonces, ¿qué pasa si pongo un impuesto de suma fija equivalente al 100% del ingreso? Me van a decir que es eficiente, ¿sí o no? Y sin embargo, digamos, implicaría esclavitud. ¿Qué eficiencia? Y después otra cosa, donde te dicen, no, hay que buscar otra vez el nivel de recaudación óptima. Yo te hago una pregunta, ¿todos podemos ponernos de acuerdo que la vida es buena? ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos ponernos de acuerdo que el asesinato es malo? Es decir, esa estupidez de la idea de que lo importante está en el medio implicaría, por ejemplo, que existe un nivel óptimo de tortura. Es decir, vos me podrías decir que existe claramente una tortura óptima. Ahí tenés el ejemplo: Paraguay, baja presión tributaria; Argentina, alta presión tributaria. Y mira cómo estamos. Bueno, a ver, estos procesos hay que mirarlo en dinámica. Argentina no crece desde el 2011. O sea, Argentina cuando alcanzó esta presión fiscal del 47% consolidada, que en realidad si vos metés cosas vinculadas a la seguridad social, el número salta 10 puntos más. Lo importante es que, porque en realidad la verdadera presión fiscal es el gasto público, porque eso vos lo financiás con impuestos presentes, con impuesto futuro que es deuda o con impuesto inflacionario. O sea que Emisión. Exacto, con lo cual de alguna manera lo vas a pagar.
Fíjate esto, desde el año 2011, las cuentas nacionales publicadas internacionalmente, que las pueden medir todas homogéneamente, es hasta el 2017. ¿Sí? En esos años, el mundo creció 34%. Los países desarrollados crecieron 17% y los emergentes 45%. Argentina 0, eso lo dice todo, vamos. Argentina no puede crecer porque la presión fiscal para el que está en blanco es 70%. Argentina tiene 163 impuestos, Altísimo. tiene 69.000 regulaciones, por ende Argentina es un país inviable. A Lo ver. único que van a ver de Argentina es decadencia. Qué interesante. Vamos a incluirle en la charla aquí al doctor Vera. ¿Sabes por qué? Porque quiero hablar un poco de la presión tributaria con Javier y contigo. Acá siempre nos vienen con el cuento de que pagamos pocos impuestos, de que la presión es poca, ¿verdad? Y sin embargo, ahí está el ejemplo que pone Javier. Casi 70% de presión tributaria en Argentina y mira Para el cómo que está. esté en blanco. Claro, para el que está en blanco. ¿Tenés los últimos datos de la supuesta presión tributaria que tenemos nosotros? Bueno, acá dicen que es el 15%, pero eso es mentira. Además que son otras mentiras también, ¿verdad? De hecho que a Paraguay se lo ve como una especie de Suiza desde afuera, porque si en algo es eficiente el Estado es en mentir. O sea, la propaganda goebbeliana que implica la comunicación de la eficiencia supuesta del Estado, logra a mucha gente convencer y realmente muchos terminan convencidos de que es así, ¿verdad? Justamente hay bueno, se le considera el padre de la economía moderna, Adam Smith, decía que la retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo. Imagínate que te viene con el verso de que el rico se hace cada vez más rico porque le roba al pobre. Entonces el Estado tiene que entrar ahí para poder poner orden. Y ese tipo de estupideces la gente termina creyendo, cuando en realidad el ladrón más grande es todo este aparato, toda esta parafernalia que mueve al Estado, porque finalmente uno no ve y también alimenta una ilusión que es como que alguien te esté diciendo, bueno, vamos a robar juntos y yo te voy a dar parte del botín, ¿verdad? Y esa parte del botín nunca llega, ¿verdad? Porque... o es mínima a través de carguitos de morondanga. Pero no llega, claro. Ese tema de la salud, ese tema... Imagínate si vos ganás mínimamente, vas a pensar 2 veces para llevarle a tu hijo a una entidad pública de salud, por ejemplo. Vas a pagar tu Categórico. bolsillo. Entonces, ¿para qué entonces está? ¿Por qué no te deja nomás ese dinero en tu bolsillo y hace vos, gastá como mejor te parece, ¿verdad? A ver, Hugo, quiero preguntarte aquí. Milei vino invitado por la Fundación ISOS. Vino invitado por la Fundación ISOS porque nosotros lo que queremos lograr aquí en Paraguay también es transmitir estas ideas que por suerte, justamente estábamos hablando con Javier, que él tiene un don. Él logró transmitir y popularizar estas ideas que es tan difícil de vencer, porque nosotros hace 15 años que venimos acá bregando todo Así el tiempo mismo. y 3 gatos locos se van a nuestra conferencia, ¿verdad? Y bueno, y Javier, ¿cuál es la virtud de Javier? Que traspasó todos esos muros que nosotros tenemos como si fuera que no existían. Yo te quería mostrar los jóvenes de 15, 16 años que era un target impensable para nosotros, cómo se volvían todos locos. O sea que eso para nosotros nos motiva y hace que, bueno, por lo menos nos dé más fuerza. Amén que la fundación se financia con fondos totalmente privados, ¿verdad? Entonces, Claro. eso nos da aún más fuerza, estamos hinchados como sapos. Bueno, Me queremos parece, salir a- me parece que hay que aprender de la didáctica que le imprime Milei a sus explicaciones, ¿verdad? Porque fantástico es cómo le derrota a los keynesianos, ¿verdad? Que lamentablemente hay muchos también aquí en nuestro país. el 97%. Si yo le pregunto a Milei quién fue John Keynes, ¿qué me decís, Milei? Un delincuente. Pero ¿cómo si fue un economista? Un delincuente. Lo primero y además un resentido. Lo primero que hay que entender es que él pertenecía a una familia acomodada de Inglaterra. El padre era tesorero de Cambridge, amigo de Marshall. Y Keynes, él estudió matemáticas, era matemático aplicado, o sea, en realidad estadístico, y tiene un tratado sobre eso. Y básicamente él cuando se dedicó a la bolsa y todas esas cosas le fue muy mal y terminó quebrando. De hecho, la idea de los animal spirits tiene que ver con esto de que
aun cuando vos hicieras todo lo mejor, digamos, siempre el mercado, si está equivocado, ¿sí? Digamos, como es más grande que vos y tiene más espalda, te va a ganar siempre. En realidad, o sea, entonces el tema es que el mercado estaba equivocado. O sea, él estaba acertado, pero como el mercado estaba equivocado, se lo llevó puesto y perdió. O sea, digamos, verdaderamente, ya digamos, un caso para psicólogo, para decirlo de alguna manera. Entonces después tuvo que pedirle la escupidera al padre y recaló en Cambridge. Keynes tomó un solo curso de economía en su vida, estudió 6 meses economía, nada más, con Marshall. Y le dieron el curro de ser el editor del journal de la revista de economía de Cambridge. Y básicamente Keynes, digamos, es muy conocido. Las obras completas de Keynes son 30 tomos. Pero su libro más conocido es La teoría general, que básicamente es un panfleto escrito en favor de políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Es decir, Keynes lo que escribe en ese libro es alimentarle la fantasía mesiánica al político y si algo sale mal le echa la culpa a los demás. O sea, es el mundo ideal para... Por eso yo siempre cuento, digo, que suponete, vamos a hacer algunos supuestos fuertes. Suponete que hay un político honesto, supuesto muy fuerte, que además le interesa arreglarle los problemas a la gente, o sea, todavía más fuerte. Pero supongamos que aparece, entonces convoca a 2 economistas. Entonces convoca a un keynesiano y convoca a un libertario. Entonces los 2 hacen un diagnóstico, pero como el político es un hombre de acción, le dice, ¿qué hacemos? Entonces el keynesiano le dice, mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos el milagro de la multiplicación de los panes. Usted con el gasto público puede replicar las condiciones del paraíso en la tierra. Eso le dice el keynesiano. Imagínate, puede que le dice esto. Evidentemente, ¿qué puede aportar el pobre libertario? Entonces ya lo recibe. Si usted, ¿qué me va a decir? Mira, el problema sos vos, picátelas. Digo, ¿quién crees que va a contratar el político? Va a contratar al keynesiano. Claro. Es decir, el keynesianismo es funcional al despilfarro de los políticos. De hecho, el propio Keynes lo explicita. En un momento dice... Te da la receta ideal. Claro, te da la receta ideal para vos, digamos, dilapidar. O sea, él hace toda una ponderación del despilfarro. Yo me acuerdo que hay un pasaje en la teoría general donde dice, bueno, las pirámides, dice hasta los terremotos pueden ser bárbaros porque eso va a generar mucho trabajo. Entonces, digo, yo siempre hice el punto, ¿no? O sea, yo estaba presentando uno de mis libros que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, lo estaba presentando en México, entonces leí el párrafo ese de Keynes y le digo, Keynes dice que el día que ustedes tuvieron el terremoto tendrían que estar saltando de felices porque eso iba a generar un impulso tan grande de la demanda que iban a ser muchísimo más ricos, ¿no? Lo cual obviamente es un disparate, ¿sí? Pero vos decís, no, bueno, es un disparate, uno tiene que entender, eso se escribió en 1936. A ver, el estúpido Krugman dice cosas similares y tiene el premio Nobel de Economía. Cuando él dice, digamos, que él no cree en Dios, pero digamos, o sea, que él no cree en los extraterrestres, pero que si llega a haber una gran depresión va a rogar que vengan y nos invadan para que gastemos, ¿no? Y si quieren les puedo contar una cosa, esta les puede resultar muy divertida. Yo recibo por Instagram muchos mensajes directos, mensajes privados, de muchos chicos, donde desafortunadamente la educación en Argentina es un centro de adoctrinamiento. O sea, te enseñan Marx y Keynes, o sea, y si te hablan de Friedman te dicen que es un asesino que asesoraba a Pinochet, por ejemplo, cosas así te dicen, o sea, cosas verdaderamente que además están reñidas con la realidad. Entonces, un chico estaba en clases, una clase de literatura, no estoy hablando, digo que le estaban dando clase de economía, una clase de literatura. Entonces el docente, digamos, estaba bajando línea política y hablando maravillas del keynesianismo. Entonces el chico le rebate utilizando algunos de los argumentos que yo uso por televisión. Entonces lo insultó, lo maltrató, tuvo un trato bastante humillante y le dijo que al otro día le iba a enseñar el multiplicador y que le iba a hablar de Keynes y le iba a explicar el multiplicador y todo eso.
Entonces el chico me dice, bueno, ¿cómo puedo rebatir esto? Entonces yo le sugerí que lea el libro de Huxley, La economía en una lección, que lea el primer capítulo, la lección, que lea el segundo, que es la falacia de la falacia de la ventana rota, que se llama Los beneficios de la destrucción, el capítulo. Le digo, mira, cuando termina de decir eso, vos les contás esto. Y decirle, mire, ¿usted cree efectivamente en el multiplicador? Bueno, qué bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con todos mis compañeritos a su auto, vamos a ir todos con piedras y lo vamos a romper a piedrazos. Entonces, según usted, digamos, vamos a estimular la industria del vidrio, vamos a estimular la industria del acero, vamos a estimular la industria del caucho, vamos a estimular la industria del cuero. Digo, cuanto más rompamos su auto, más vamos a estimulando la economía y eso va a generar tanto impulso en la demanda agregada que va a hacer crecer tanto el empleo y tanto los salarios que usted se va a poder comprar 3 nuevos. El chico terminó en la dirección. Tenemos que hacer una pausa. Hay varias preguntas en los varias preguntas. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con el economista Javier Argentino, Javier Milei. Pausa, ya venimos. No le dan. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Espera un ratito, pues tengo preguntas de la Yo gente, también. viejo. A ver. No, si hay algunos imbéciles que están escribiendo en el Twitter, unos zurditos de cuarta categoría, ¿Por los qué? asesores del inútil de Ferreiro. Van a fundir esta ciudad ustedes, Pero zurdos. tranquilo. Van a matar esta ciudad. Pero, Bueno, ya me tranquilicé, tranquilo. Ya tomé mi sublingual. Arrancamos Zurdito entonces, de arrancamos. mierda. Después voy yo. Decirle la gran Milei, zurdo empobrecedor. Sí, zurdo empobrecido, eso es lo que son. Bueno, preguntarle sobre los regímenes jubilatorios públicos, privados, mixtos. ¿Cuál sería su opinión, la mejor tendencia? Pregunta nuestro oyente del 834, Raúl. La verdad es que los regímenes de reparto son una estafa. Vos sabés que cuando Bismarck lo diseñó, que se iban a pagar las jubilaciones a los 65 años, la expectativa de vida era 45. Y eso, digamos, por ejemplo, en Argentina les encantó. O sea, ¿por qué? Porque era una estafa. Te ingresaban todos esos ahorros y se lo gastaban y nunca pensaban pagarlo. Entonces el sistema lo quebraron. Conforme aumentó la expectativa de vida a lo largo del siglo XX, los sistemas están quebrados. Por ejemplo, en Europa o en los países más libres del mundo, que son los más ricos, además, tienen una expectativa de vida de 80 años. Digo, en estos países 64, o sea, todavía están... Pero... Entonces, ¿cuál es el punto? El primero que hay que entender es que el sistema de reparto es una estafa. ¿Sí? Porque todos aportan, digamos, ahí a un pozo que lo maneja el Estado, vaya a saber con qué criterios, digamos, les puedo contar el caso de Argentina. Es decir, lo usaban para financiar cosas políticas. Es decir, con lo cual ese fondo de garantía de sustentabilidad cada vez, en términos reales, vale menos. Desde mi punto de vista, lo mejor es que las jubilaciones, o sea, sean privadas y que básicamente uno sea aquel que es dueño, digamos, de su destino. Es decir, vos, digo, porque en el fondo, ¿qué es? Es ahorro futuro. Es consumo futuro, lo cual lo financiás con el ahorro. Entonces, es mucho mejor ponerlo en un sistema de capitalización donde vos puedas controlar el administrador del fondo. Y de hecho, a ver, tenemos el caso de Chile. El caso de Chile es un caso exitoso. Es decir, si hay algo que permite fomentar el crecimiento económico en Chile, es la reforma previsional que tuvo, ¿sí? Que permitió, ¿sí?, generar Hoy los fondos de pensión en Chile suman 100% del PBI. Y eso permite financiar muchísimas inversiones y eso hace que el país además crezca fuertemente. Entonces... Digo, los hechos hablan por sí solos. Es decir, es más, en Europa todos los estados de bienestar están quebrados. A ver, Javier, para aprovechar el tiempo, después tenemos creo que 15 minutos. ¿Mercosur? Yo creo que el Mercosur debería ser eliminado. Eliminado. Sí, porque ni siquiera logró superar la etapa de unión aduanera. Hay un montón de desvíos de comercio, con lo cual... Para proteger a un socio vecino deriva en una pérdida de bienestar de los habitantes de tu propio país, con lo cual desde mi punto de vista debería ser eliminado e ir, a ver, si vos querés... Justo ahora que logramos un acuerdo con la Unión Europea después de 20 años. Sí, otro espanto. ¿Y qué hacemos solos? ¿Chile? No, Chile. el modelo de Chile. Digo, te vas y haces acuerdos bilaterales. Un país chico.
¿Qué importa, digamos, o sea, el tamaño de, digamos, mirá a Suiza, también, digamos, que en términos de espacio es diminuto y sin embargo tiene un PBI per cápita de más de $80.000. Pues ni siquiera son los estados los que Claro. comercian, son los individuos Claro, finalmente. O sea, exacto. ¿qué te importa si el estado con quien hace acuerdos bilaterales si realmente son los empresarios, la gente lo que comercia? O sea que, todo ese tema del Mercosur, todo, ¿a quiénes le alimenta? A políticos que se van, imagínense políticos que, o sea, tienen espacios en bancas, creado el famoso Parlasur. ¿De qué sirve el Parlasur, por ejemplo? No, eso es otro capítulo. O sea, eso no sí, sirve para nada. que se meten a legislar el comercio y al final lo que hace es trabar todo. Decimos siempre acá, Javier, en Paraguay, Argentina, los argentinos ustedes, Argentina estornuda, Paraguay se resfría por la dependencia económica. Resumiendo, cuestionaste bastante al gobierno de Cristina, también al de Macri. ¿Con quién? ¿Cuál es el Esos modelo dos son ideal? espantosos. El de Cristina y el de Macri. Sí, ¿Cuál es los el dos ideal? son dos gobiernos socialistas. Lo que pasa es que básicamente el gobierno de Cristina apuntaba hacia el socialismo del siglo XXI, es decir, el modelo chavista, y básicamente el macrismo apunta al socialismo europeo o, por ejemplo, a lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos, la línea de Bernie Sanders, pero versión estúpida. Más estúpida, en realidad. A ver, ya que estamos hablando de los dos países, para aprovechar, Milei, tu presencia, hay un fenómeno que se da aquí y que creo que demuestra, digamos, lo que está diciendo acá el economista. Y es que en nuestro país los productos argentinos de consumo masivo son más baratos que en la Argentina. Es una cosa que parece estúpida, inexplicable, pero es así. Nosotros tenemos los productos de producción argentina más baratos, obviamente a través del contrabando, ¿verdad? Sí. Pero pagamos menos que ustedes. Porque ustedes tienen Porque esa, el contrabando lo que hace es evitar al fisco. claro, esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. ¿No? Digo, ¿por qué? Porque un día un supuestamente iluminado desde la poltrona en Chicago decidió que no se podía tomar más alcohol. Entonces los productores de alcohol no tenían a quién venderle, con lo cual quebraban, digamos, despedían trabajadores, y los que querían tomar no tenían dónde tomar alcohol, con lo cual los dueños de los bares estaban a la miseria. En ese contexto se crea una oportunidad de negocio, ¿no? Y Al Capone la ve. O sea, la descubre y se convierte en un trader, ¿no? Que le compra el alcohol a los productores y se lo vende a los que quieren tomar alcohol, ¿no? O sea, un héroe le arregla la vida a un conjunto de personas importante, ¿sí? Pero claro, o sea, eso estaba en contra de lo que había postulado el Estado, con lo cual era un negocio riesgoso y para colmo de males había un estúpido llamado Belionés que los corría hasta por abajo de la cama, con lo cual el negocio era muy riesgoso, entonces evidentemente generaba mucho retorno porque era muy riesgoso y obviamente había gente que quería ingresar al mercado. ¿Y cómo lo resolvían? A los tiros. A ver, Milei, usted dice que, No, pero por favor quiero que me la comprendas violencia era esta. propuesta por el Estado. El que generó la violencia fue el Estado, porque hoy sería un mero trader, no sería ningún problema. ¿O acaso hoy un trader de vino es alguien malo? Bueno, pero el pobre Al Capone lo tildaron de traficante y terminó convirtiéndose en un asesino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue a la cárcel? Por falta de pago de impuestos. Por evadir impuestos. Sí. ¿Te das cuenta? O sea que el Estado lo injurió tratándolo de traficante, lo convirtió en un asesino, ¿sí? Pero, digamos, no lo metió preso por eso. Lo metió preso por evadir impuestos. Esta es la lección. La lección es que en realidad al Estado, a los políticos no le importa si sos un asesino, un ladrón, no le importa nada. Mientras que no le toques la de ellos. La única vaca sagrada es el culo de los políticos. ¿Cómo hacemos qué hacemos con los políticos? ¿Partís vos de la premisa de que todos son bandidos? ¿Cómo que vivimos sin políticos? La pregunta es la siguiente. Suponete que yo me financio robando gente, porque los impuestos son un robo, ya lo vimos, ya lo demostré antes. La pregunta es, o sea, digamos, una persona que se dedica al robo, ¿es bueno o es malo para la sociedad? Malo.
Bueno, con lo cual tenés que minimizar la cantidad de políticos. Porque cuanto más políticos... A ver, pero fíjate esto, en Argentina, como consecuencia del frío, hay gente muriéndose de frío en la calle. Y hay un estúpido que es un senador, que se llama Fernando Pino Solana, ¿sí? Que además tiene 35 asesores, igual hay otros que tienen 60, diciendo que los senadores ganan poca plata. Es decir, ¿qué es lo que está proponiendo en el fondo? Más impuestos. Es decir, está proponiendo menos puestos de trabajo, menos salarios reales, más pobres, más indigentes. ¿Para qué? Para él seguir teniendo una vida de lujo, siendo un auténtico inútil parásito que no sirve para nada. Que además, cuando se lo manifestás en las redes, te denuncia y te hace bloquear la cuenta de Twitter. ¿Y el rol social del Estado, cuando se habla del rol social del Estado? Pero ¿cómo el rol social del Estado? Digo, ¿qué? ¿La redistribución del ingreso? La pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No, ¿Vos estás a favor en tratar desigualmente frente a la ley a la gente? no. Bueno, ¿qué es la redistribución del ingreso? La redistribución del ingreso es castigar al exitoso, ¿sí? Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, con lo cual, si a vos te va muy bien es porque sos un benefactor social. ¿Y qué hacen, digamos, o sea, el surderío que propone esa basura de la justicia social? Castigar al exitoso, ¿para qué? Para repartirla como se le dé la gana. Entonces vos tenés dos efectos ahí. Los tratás desigualmente frente a la ley, porque a uno lo castigás por ser exitoso y a otro lo premiás por, no sé, en algunos casos por ser vago, otras cosas porque le fue malo, lo que vos quieras. ¿Y la equidad? Alguna vez tenemos que buscar ¿Pero la qué es equidad. la equidad? Digamos, a ver, a mí me parece que lo más justo es que vos, digamos, o sea, a mí me parece que... ¿A vos te parece mal que vos disfrutes del fruto de tu trabajo? Es decir, que vos puedas gastar tu dinero. O disfrutás con No, culpa. no disfruto cuando veo mucha gente pobre. Bueno, Cuando hacé veo caridad, gente- pero hacé Claro, caridad con con tu tu plata, bolsillo. ¿no? Con Pero tu ¿quién plata. sos para meterte adentro de mi bolsillo? Yo no quiero pagar impuestos, pero yo sé que con mis impuestos va mucha gente a los hospitales públicos, tenemos Pero seguridad, de vuelta, policía, a ver, te voy a Sí. decir algo. Destruirle mi ley. Durante la Gran Depresión, mira, hay un libro maravilloso del máximo referente liberal de la historia argentina que se llama Alberto Venegas Lynch, hijo. Un libro que escribió con Martín Krause. Algunas cuestiones muy interesantes de ese libro. Lo que hace en defensa de los más pobres es mostrar que previo a que existiera la ayuda social por parte del Estado, cuando viene la Gran Depresión, ¿sabes qué? Se crearon una suerte de ONG, o sea, que son organizaciones no gubernamentales, que básicamente lo que hacían era dar asistencia al caído. Es decir, vos tenías los efectos de la Gran Depresión y básicamente había un montón de ONGs que se encargaban de dar asistencia a los que le había ido mal. Y no estaba el Estado en el medio, es decir, era gente que hacía caridad, pero no hacía caridad a punta de pistola. Lo hacía porque verdaderamente tenía la necesidad y lo hacía de gusto y no por la fuerza, primer punto. Segundo punto, cuando vos estudiás la historia por ejemplo, de Argentina, en muchos lugares, vos sabés que los primeros hospitales en Argentina, ¿sabés quiénes los hicieron? Los propios empresarios. ¿Sabés por qué? Porque si la gente que trabajaba en el campo se les enfermaba, desde que iban desde el lugar hasta un hospital más importante o central, ¿sabés qué? La gente se moría. Entonces, ¿sabés qué? Los propios empresarios crearon los primeros hospitales para dar asistencia a los trabajadores de sus chacras. Es decir, con lo cual, es más, yo te voy a decir algo, vos en Argentina por cada bien que vos comprás, el 50% se te va en impuestos. Y es más, por cada 100 que ganás, el empleador tiene que pagar 167, con lo cual la presión fiscal es 70. O sea, de cada 100 que vos tomes, 70 se te lo va a llevar el Estado. Yo te puedo asegurar que si vos le sacaras toda esa presión fiscal, vos podrías tener tu propia salud privada, podrías tener tu propia educación privada. ¿Y sabés cuál es la mejor muestra? Argentina. Porque como la educación pública es una porquería, la gente trata de estudiar en la educación privada. Porque como la salud pública es una porquería, todos tratan de tener su prepaga. Es decir, entonces, tienen un problema los estatistas, colectivistas y distintas razas de zurdos. ¿Por qué? Porque ahí te muestra claramente que frente al fallo del Estado, ¿sí?
tienen que ir y lo resuelven en otro lugar. Pero no puede depender de la caridad de los que tienen más. Pero, de vuelta, pero a ver... es una cuestión de voluntad. Si quiero la ayudo, si quiero no. Pero, ¿Y qué hacemos con pero, los pobres? bueno, pero entonces, si vos me estás diciendo que vos no podés depender de la caridad, vos estás asumiendo, digo, que la caridad que hay es insuficiente. Pero ese es un juicio de valor tuyo. Y vos lo estás diciendo que lo querés arreglar a punta de pistola. O sea, yo de repente voy a agarrar, saco una 9 milímetros, la pongo en tu frente y te digo, dame tu plata porque es para hacer caridad. Ah, bueno. Digo, ¿a vos te parece que eso es normal? O sea, digo, la caridad punta a pistola. La caridad punta a pistola no es caridad. Yo estoy seguro que no dormís tranquilo a la noche en Argentina cuando ves tanta gente muriéndose de hambre. Pero digamos, pero en realidad no es que, a ver, esa gente se muere de hambre porque no hay Estado presente. Todo lo contrario, se muere porque está el Estado presente. Es decir, es consecuencia de la presencia del Estado. Es decir, el Estado es tan grande, ¿sí?, que hace que sea imposible ganar dinero en Argentina. Y si por un milagro llegás a ganar dinero, va a venir esas basuras zurdas a decir que en el nombre de la justicia social te van a robar lo que vos ganás. Por ende, acá en Argentina no invierte nadie. Por eso Argentina no crece desde el 2011. Y en términos per cápita está cada vez más pobre. Argentina, mirá, yo te digo algo, cuando implementó el proyecto de Alberdi, la Constitución fue de 1853, la implementó en 1860, era un país de bárbaros. En 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Argentina representaba 3% del comercio mundial, hoy 10 veces menos. Pero vos fíjate esto, en ese contexto, durante la primera parte del siglo XX, osciló entre los 5 mejores países del mundo en términos de PBI per cápita. Hoy es 65. Es decir, que si vos querés un lugar donde se aplicó la basura esa de la justicia social y no funcionó y destrozó todo, es Argentina. Milei, hablando de Argentina, para finalizar, Macri o Fernández, los dos panoramas son desalentadores para la Argentina. Pues tienen elecciones este año ustedes. Sí, es, qué sé yo, es como comparar Drácula con, no sé, con... Jack el Destripador. Con Jack el Destripador. Es decir, a ver, lo único, digamos, los dos son pésimos. A ver, si Macri lograra ser reelecto y sigue sosteniendo al inútil de Marcos Peña tomando decisiones, ¿sí?, lo que va a terminar es que Argentina va a defaultear en el 2020 o el 2021. Un default es Que imposible Argentina va a de dejar evitar ahora, en ese sí, para escenario. mí es, digamos, a ver, ningún candidato habla de poner las cuentas públicas en orden. Nosotros con mi colega Diego Giacomini acabamos de publicar un libro que se llama Libertad, 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 y proponemos bajar el gasto público en términos PBI, digamos, el consolidado en 15 puntos, y la presión fiscal en 10, especialmente concentrado sobre la oferta de la economía. ¿Para qué? Para que la economía vuelva a crecer y generar empleo genuino y vos puedas reducir la planta del sector público sin echar a nadie vía retiros voluntarios. O sea, gente que cobra plata y además se va con empleo, ¿sí? O sea, y deja de parasitar para ser productivo, ¿sí? O sea, un efecto muy positivo. Podría generar tasas de crecimiento. Ahora el contexto internacional empeoró. Si lo hubiera hecho al inicio del gobierno Macri, hubiera generado tasa del 11, hoy podría estar generando tasa del 7. Sí, pero igual sigue siendo un muy buen número. Ahora, el problema es, frente a esa situación, no sé si Macri puede terminar el gobierno, con lo cual, o sea, supuestamente nos quiere evitar de ir el camino al chavismo, digo, vamos al chavismo. O sea, y en el caso de que gane la fórmula de los Fernández, si el poder lo tiene Cristina Fernández de Kirchner, o sea, vamos a ir directamente hacia el chavismo. Y en el caso de que gane que el poder lo tenga Alberto Fernández, ahí la situación podría ser distinta. Lo que yo creo es que, digo, cuando ganen van a verse obligados a hacer peronismo clásico, con lo cual la crisis va a venir igual también. El punto es que si el poder lo tiene Cristina, radicaliza hacia una solución venezolana, o sea, hacia una solución cubana, o, digamos, si el poder lo tiene Alberto Fernández, va a ser un giro del pragmatismo. Okay. Bueno, tenemos que cerrar. Gracias, Javier, por venir. Tenemos que cerrar. Gracias. Un partido de fútbol se juega con árbitro, o si no, que es el Estado, o si no gana el más poderoso. No, es falso. Eso también es falso. Bueno, por eso vamos a debatir después. Pero es que eso es falso. Eso es falso. Te voy a explicar algo. ¿Sabes qué? En el capitalismo vos no podés ser exitoso si no servís al otro con un bien de mejor calidad. Vos podés, digamos, ser una empresa muy grande. ¿Sabés qué? Mañana el consumidor te bajó el martillo y te vas a la quiebra. Porque el capital no lo tiene el que tiene las máquinas. El capital lo tiene el que el consumidor decide que lo tenga, claro, digamos, en función de cómo es servido
por ese productor. Esto es como cuando el estúpido de Piketty dice, no, porque la heredera de Peugeot. La heredera de Peugeot, sí, será la heredera de Peugeot. ¿Sabes qué? Hace 3 modelos malos y va a la quiebra. Es decir, la única forma en la cual vos podés seguir sosteniendo el capital es satisfaciendo la demanda de los consumidores. Si no, vas a la quiebra. Gracias, Javier. ¿A quién votamos? Es para el presidente. Ser presidente, pues ser presidente, pues ser presidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es presidente!